Estamos ya reunidos aquí en la mesa de trabajo que nos ha convocado para tantas lindas noticias por tantos años, ¿eh? Así es que vamos a saludar inmediatamente, Pastor Boris. Estamos junto a nuestro Pastor Rubén Sáez y nuestra hermana Nancy Dobson, así es que muy bienvenidos a esta mesa. Buenos días, María Soledad. Buenos días, Pastor Boris. Y buenos días también a todos nuestros hermanos que en este momento están escuchándonos y que han puesto su corazón y han atendido este llamado. Amén. Así que ha sido una bendición poder estar acá en el día de hoy para compartir algunas noticias del ministerio, propiamente tal. Amén. Así Eso que gracias al Señor. Amén. Gracias al Señor. Que hay noticias para compartir. Bueno, una de las noticias que deberíamos compartir justamente se trata de el término de los pagos de las cuotas que estábamos cancelando. ¿Te acuerdas, María Soledad? Sí. Que por más o menos un periodo de 3 años Así es. hemos venido cancelando algunas cuotas y que terminamos de cancelar la última cuota el mes pasado, el mes de julio. Se cancelaron las cuotas de la compra de 3 emisoras, que fue Talca, Melipilla y Puerto Montt. ¿Ya? Esas 3 cuotas más o menos sumaban una cantidad de 5.700.000. Esas tres emisoras. Ajá. Cada cuota. Cada y cuota. que fue por 48 en cuotas. Y el mes pasado se terminó de cancelar la emisora de Quilpué, Viña del Mar. Amén. ¿Ya? Que ahí fueron aproximadamente 36 cuotas. Así es. Terminándola de cancelar en UEFES, que significó la última cuota más o menos sobre 1.100.000 pesos. 6.100.000 pesos. 6.100.000. Eso sí. Sí, eso era sí, un 1 millón no habría sido tanto, eran 6 millones ya mensuales que tuvimos que cancelar. Por lo tanto, estas 2 emisoras que aproximadamente habíamos planificado nosotros en 10 millones mensuales, O sea, estas dos compras. Nos rebaja nuestro presupuesto en esta cantidad, ¿ya? Que más o menos son 10 millones, porque teníamos que estar poniendo lo que nos estaba faltando medio mes, digamos. Así que esa es una muy buena noticia, hermano. Así es. En que el Señor hasta el momento fue fiel a sus pactos, dice la palabra, y a su misericordia. Amén. ¿Ya? Y esto fue un acto de misericordia de parte del Señor para nuestros hermanos, donde nosotros pudimos llegar, porque se pudo llegar con la palabra del Señor, se pudo llegar con las alabanzas, con las enseñanzas, se pudo edificar, se pudo consolar, ¿no es cierto? Y así también en toda la obra que el Señor nos permite hacer, como colaboradores en su obra, no nuestra obra, sino colaboradores en la obra del Señor. Y a la vez también comunicar a nuestros hermanos que tenemos otras noticias, pero esas otras noticias se las voy a dejar al pastor. Ay, cuando habla el pastor, no. El pastor. Qué cruel. Yo tenía que haber dado esa noticia que terminaba. Tenía que haberse puesto de acuerdo antes, ¿no? No, está muy bien. Sí, no. También quisiera expresar por lo menos algunas partes palabras respecto a este punto. El Señor se provee. Hemos entendido en este periodo que el Señor se provee. Él ha establecido que su evangelio sea predicado, el evangelio del reino sea predicado hasta el fin del mundo, hasta todos los términos, más allá de lo que ellos conocían como planeta en aquel entonces. Y damos gracias al Señor porque este evangelio ha sido predicado en nuestro país y se sigue predicando y deberá seguirse predicando. Uno dice, bueno, ya lo prediqué ya. Uno dice, bueno, en todo el país se ha predicado. Claro, pero el sentido no es solamente ir y decirlo, comunicarlo una vez y ya, listo, está predicado, está hecha la tarea. Hay que solo pensar en un ejemplo que es muy cotidiano con nuestros hijos. Bueno, no, nosotros no, ya pues los hijos tan grandes. Pero cuando son los hijos chiquititos, ¿cuántas veces hay que predicarle
Enseñarle. Sí, pues. Para que aprendan, por ejemplo, a usar el cepillo de dientes, por decirlo. O cuántas veces hay que predicarle, esto no se hace porque es malo delante del Señor. Hay que predicarle muchas veces, decirle muchas veces, enseñarle muchas veces, repetírselo muchas veces. Y además eso está escrito, ¿no? Y lo repetirás, y lo repetirás, y repetirás, y repetirás, y repetirás. Entonces, claro, el Evangelio en Chile ha sido predicado en todo el país. Pero es la reiteración de la predicación la que finalmente va dando los frutos. Ojalá estuviera aquí el apóstol Pedro, cuando hace su primer discurso, se le llama discurso, ¿no? Su primera prédica pública. Cuántos miles inmediatamente responden a ese llamado. Pero bien, no está aquí el apóstol Pablo, está en su escrito, pero estamos nosotros, somos hijos y obreros del Señor, y la necesidad de seguir proclamando este evangelio. Y como hemos dicho tantas veces, hasta que Él venga. En algún momento el evangelio dejará de predicarse. Todo habrá terminado cuando el Señor venga por su cuerpo, por su iglesia. Y por otro lado, quisiera destacar algo que han ocurrido. Tomamos 5 años, miramos el pasado y miramos los 5 últimos años. Y nos asombrábamos, realmente nos asombramos al ver que en 5 años, fíjense, escuchen esto, hermano, que en 5 años el Ministerio de Armonía ha comprado 23 emisoras. 23. Y algunas de ellas no pequeñas, de las caras. A través de los concursos de Subsecretaría de Telecomunicaciones hemos añadido 5. Y además estamos con 2 decretos en espera. Panguipulli y Constitución. Imagínense una cantidad de esto en 5 años. Yo me asombré, nunca pensé, cuando de repente empezamos a mirar a buscar, empiezan a aparecer. Ahora, lo importante de todo esto no es aquí la radio. Hemos reiterado, hemos dicho muchas veces, y le agradezco al Señor porque en su gracia los hermanos han podido entender, son herramientas. Nuestro objetivo no son radio. No son tener más radio, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que su nombre sea proclamado y que el Señor nos concede herramientas. Así ha sido, porque imagínate la cantidad, si tú sumas la cantidad de millones, ¿de dónde? Es la fidelidad del Señor en todo tiempo y la misericordia no por nosotros, sino también por los de su pueblo, ¿entiendes? Sí, porque no se trata solo, como decía adelante el pastor recién, no se trata solo de predicar. La comisión es ir y hacer discípulos. Claro. Entonces es algo constante. Y por otro lado, tristemente vemos que el discipulado que existe en el país, por decirlo de esa manera, quisiéramos verlo más fuerte. Hablamos de números y ahí nos caemos. Si fueran los números que se conocen de los evangélicos por las encuestas, debería haber mucho poder en esa cifra. Claro. Pero bueno, no lo vemos. Pero bueno, ese no es el caso en este minuto de analizar. Solamente compartir con los hermanos lo que el Señor ha hecho durante estos 5 años y realmente estamos asombrados. Y dar gracias al Señor porque ya terminamos de todos nuestros compromisos y eso significa que se reduce nuestro presupuesto. Pero la comisión que me han entregado a mí... Dígalo ahora o calle para siempre. Pero con alegría, pastor, no con sufrir, porque es la comisión del Señor. Es la comisión impuesta de parte del Señor. Para todos. Para todos. Es una palabra que el Señor ha puesto en nuestro camino. Sí. El apóstol dice, impuesta me es necesaria. Es algo que no... Si el Señor te impone algo, ¿qué puedes hacer? Entonces, también hacía una reflexión sobre... cuando se usa una expresión que me dio la impresión delante del Señor que no era válida, de un proyecto, de realizar proyectos. Si nosotros
fuéramos proyectistas de la obra del Señor, tendríamos un desastre. No. Aparte que para proyectar algo divino, algo sagrado, imagínate de qué se requiere para proyectar una obra de esas características, una obra santa, una obra eterna, una obra que significa millones de vidas. La palabra del Señor dice que no hay nada bueno en nosotros, aún nuestra justicia, ¿no? Eso me vuelve siempre a la cabeza. Aún nuestra justicia son para el Señor trapos de inmundicia. Entonces nosotros, ¿qué proyecto podríamos nosotros generar? Ninguno. Entonces, ¿cuál es la palabra que se desprende de la Escritura? Es que el Señor tiene una voluntad. Él sí proyectó todo. Él nos vio antes que nosotros naciéramos, dice. O sea, Él sí hace proyectos. Y Él los revela a sus hijos y los encomienda a sus hijos. Entonces, como hemos dicho de un principio, esta es una obra que nace en el corazón del Señor, no en el corazón nuestro. Uno piensa, se me ocurrió esta buena idea. Mira que sería bueno esto. Y el Señor te queda mirando. Se sonreirá, yo supongo. Pero si yo lo puse en tu corazón, o yo te estoy mandando que lo hagas. Pero no es que nosotros de repente se diga, mira, Señor, sería bueno esto, sería un buen plan. No, habríamos hecho de la iglesia así como somos, la tenemos tan mal. Pero, digamos, no a la iglesia, sino a las congregaciones, me refiero, ¿no? Sí. Porque el Señor tiene su iglesia y es su cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo. Entonces, si hay un plan del Señor, si existe algún plan, si existe un proyecto, está en el corazón del Señor. ¿Qué es lo que hace Él? Es revelarlo y entregarlo y comisionar. Entonces, si yo quiero que mi evangelio sea más predicado, fortalecer la predicación, la comunicación, el anuncio del evangelio en otras ciudades, entonces mira y dice, a ver, ¿quiénes pueden hacerlo? Entonces de repente dijo, bueno, aquí Armonía ya terminó de pagar, vamos a darle una nueva comisión. Y yo creo que nosotros de una u otra manera empezamos a percibir antes estas cosas, porque el Señor como que empieza a insinuarlas. Es así como haciendo la voluntad del Señor. Nos hemos encontrado con dos ciudades con las que quisiéramos compartir ahora con ustedes esta noticia. Sentimos de parte del Señor y tenemos convicción profunda de esto. Hay muchas ciudades, hay muchos hermanos que escriben cuándo van a llegar a mi ciudad. Sí. Y la respuesta siempre ha sido, bueno, cuando el Señor lo permita. Y el Señor ha permitido en esta ocasión poder alcanzar 2 ciudades más. Obviamente tienen su costo, pero en nuestra conversación ya vamos a ir desarrollando y entendiéndolo, hermanos, que lo que es voluntad del Señor es imposición para nosotros. No es que Él venga y diga, ¿ustedes podrían hacerse cargo de esto? No. La figura de la Escritura es de reino, donde hay un rey, y más todavía un autor, un dueño, alguien que te compró. Entonces, decirle no, voy a pensarlo, ¿no? Si nosotros no hemos tomado nuestro tiempo para estar seguros, que es lo que el Señor quiere. ¿Estar seguro en qué medida? ¿A qué seguridad? ¿Hasta qué medida? Y yo creo que el Señor también nos va probando a nosotros, porque no es solamente aquí lo que el Señor quiere hacer en esta u otra ciudad. Eso nosotros no lo sabemos. ¿Por qué hay ciudades donde Él quiere que su evangelio sea más predicado? Sino también en nosotros mismos va trabajando. Porque si nosotros mismos no somos fortalecidos o nuestro corazón crece en lo que es el conocimiento del reino, entonces también vamos quedando cojos. Por eso también Él se preocupa de nosotros hacernos entender. Hemos tenido ofertas tentadoras, pero hay que esperar. Y nuestra respuesta a los hermanos siempre ha sido voluntad del Señor. Así es. Y consideramos en esta ocasión que voluntad del Señor para nosotros significa una emisora en la ciudad de Rancagua y otra ciudad llamada Los Ángeles. Amén. Amén.
Los Ángeles, Rancagua y Los Ángeles. Son dos ciudades, una más grande que otra, pero son dos ciudades importantes de nuestro país. Y obviamente cuando estuvo disponible esto para nosotros, dijimos, muy bien, está bien, vamos a considerarlo, pero vamos a terminar de pagar primero. Esa fue nuestra primera condición. Conversemos mientras tanto, pero no vamos a tomar una decisión hasta que hemos terminado de pagar. Y terminamos de pagar, entonces nos sentamos a conversar otra vez. Y así es como hemos llegado a estas dos ciudades. De Rancagua hemos escuchado muchos testimonios. Sí. Eso yo creo, gran parte de los hermanos que nos siguen más de cerquita se han dado cuenta que la palabra Rancagua aparece reiteradamente en nuestros micrófonos, en nuestros teléfonos. Y la ciudad de Los Ángeles es una ciudad que en un principio se escuchaba un poco la llegada desde Angol, pero va apenas por alrededor un poquitito. En algunos autos que tienen muy buenas radios, receptores, era posible captarla un poquitito más. Tenemos un compromiso con una emisora en Antuco que pensábamos que podíamos también cubrir Los Ángeles, pero es demasiado lejos, son 45 kilómetros, algo así de lejos. Entonces prácticamente no tenemos presencia en la ciudad de Los Ángeles. Y creemos de parte del Señor que también es necesario cubrir esa ciudad. Eso es en lo medular. Quizás aportar un poquito en el sentido de que muchos hermanos han pensado que nosotros teníamos frecuencia en Rancagua. ¿Ya? Claro, muchos, porque como los hermanos a veces llamaban o algunos por WhatsApp y cosas así, pero nunca hemos tenido frecuencia en Rancagua, y si llegamos fue simplemente por un milagro del Señor, ya sea que la onda de la radio en ese tiempo, la 106.3, cuando estábamos antes en esa dial, llegaba, cubría un poco Rancagua, una pequeña parte, y la de ahora también cubre, pero por otro lado. Pero en sí, propiamente tal, nunca ha habido frecuencia en Rancagua. Y por tanta necesidad también de los hermanos que han escrito, llaman y cuándo. No lo habíamos hecho antes tampoco porque no había ninguna opción. Absolutamente ninguna opción, ya sea ni de comprar ni de postular. Tampoco estaba cerrado en los concursos, y en compra también no había por ningún lado poder adquirir una. Así que por eso que es importante Rancagua, como hay otras también que son importantes. Y también decirle a los hermanos que nosotros Rancagua hemos estado en nuestros corazones y presente desde que nos reuníamos. No sé, pues si te acuerdas cuando nos íbamos como retiro, cuando lo hacíamos, cuando íbamos nos retiramos, digamos, teníamos nuestro tipo convención, pero que no era convención, sino que era era así como una comunión, ¿no es cierto?, entre los hermanos que estaban en el ministerio desde Punta Arenas hasta Arica. Nos reuníamos todos en ese tiempo. Había el tiempo para hacerlo, ahora ya no lo hay. Entonces, desde esos tiempos, hermanos, hemos estado Rancagua en nuestro corazón. Así es. No es que ahora, oye, ya mira, hasta Rancagua, vayamos por Rancagua. No, ni nosotros tampoco vamos a ir, ¿me entiendes? Y algo también importante, hermana Nancy, Pastor Rubén y hermanos que están en la sintonía, y lo compartíamos el otro día precisamente internamente, lo que significa para muchos hermanos que cuando era la señal anterior, la 106.3, hubo varios lugares que escucharon armonía. Pero luego del cambio de frecuencia al 104.5 dejaron. Y decían, hermano, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pero si nosotros... Sin embargo, y esto es bueno que usted, mi hermano, que es compañero de milicia, usted, mi hermana, sepa, hay hermanos ahí en Rancagua que ellos por fe siguieron ofrendando, aunque no oían. Sí. Pero decían, es que lo que yo escuchaba me bendecía. Bueno, por ahora que bendiga a otros, pero yo sigo ofrendando. Y el hermano, por cierto, aquí tenemos a nuestro hermano Héctor, que es el va a buscar ofrendas, incluso todavía allí. Sí. Entonces, esto ha sido como una respuesta hermosa del Señor. Sí, no, y todo esto también se dio con todo un
digamos, algo interno que también el Señor nos permitió vivir para poder tomar una decisión. Sí, fue algo también hermoso en el Señor. Reiterar un poquitito sobre el tema de Rancagua, especialmente en Rancagua, en términos de broadcasting, de emisora, respecto a lo legal, se dice que Rancagua está cerrado. ¿Qué significa cerrado? Cerrado significa en el círculo de las emisoras de que no hay cupo en el dial. Por lo tanto, cuando hay demanda, los precios suben. Cuando hay oferta, los precios bajan. Pero como en Rancagua no hay en la subsecretaría ni una posibilidad de poder abrir un concurso, no lo hay. Imagínate que en Viña del Mar o Valparaíso, no recuerdo exactamente, lo puedo corroborar después, se abrió concurso hace unos par de meses atrás. De Viña. Sí. ¿Sabes cuántas personas postularon? ¿Cuántos postulantes hay a una sola emisora? Un cupo que se abrió. Alguien que renunció, que no pudo seguir, se abre un cupo. No sé exactamente, no recuerdo, pero también lo puedo corroborar. Pero son más de 30. Para una señal. Para una señal. Imagínate que en Iquique, cuando nos pasó eso, claro, fue algo uno de nuestros episodios históricos, cuando estábamos postulando como 17 y llegamos 11 al final, y de los 11 el Señor nos dio la emisora a nosotros. Y de Viña del Mar son mucho más, yo sé que son más de 30, tal vez 40 proyectos que se presentaron para el tema de... Vamos, 40 llegaron al final. Sí. Sí, 40 llegaron al final, porque se pueden presentar 70, pero hay proyectos que por ese motivo no dan la talla, como de que, digamos, no cumple todos los requisitos, pero los 30 y tanto fueron los que llegaron al final, y sobre esos 30 se va a la tómbola. Claro. Y solo uno es el que se la puede adjudicar. Si abriera en Rancagua no sería muy diferente. Tal vez no tanto pero eso sería el caso. Entonces Rancagua estaba cerrado. Y por supuesto quienes tenían una emisora ahí no la vayan a vender, como se le ocurre. Y eso también aumenta el costo. Aumenta el costo, porque hay demanda. Sí. Y bueno, la otra de las cosas, algo más iba a decir al respecto sobre la ciudad de Rancagua, sobre los rebotes. Es increíble una experiencia que hemos tenido no solamente en Rancagua, sino en todo el país, donde un hermano a veces sabe que no escucho bien la radio aquí. Hermano, ¿dónde está usted? Y te nombran un pueblo. Tú lo buscas en el mapa, sabe que, hermano, la radio no debería llegar ahí. Si usted está recibiendo algo, pura gracia. Pura gracia. No, y en Rancagua nos pasaba esto. Sí. Llegaba por gracia nomás, porque el Señor la extiende, esperando también tal vez el tiempo con donde dice, muy bien, ahora yo voy a entregar una herramienta para repetir la emisora Armonía en la ciudad. Además, hemos tenido el beneficio de tener una buena frecuencia y una buena posición donde está instalada. Es algo que bueno, a través de los años uno va aprendiendo, pero también fue gracia del Señor. Ahí también hubo intervención de parte del Señor de darnos una muy buena opción ahí en Rancagua. Los Ángeles también. También es una muy buena señal, muy buena frecuencia. Así que estamos contentos con eso y compartirlo con los hermanos. Bueno, aquí ya llegan respuestas de los hermanos. Ahora, ¿sí? Sí. ¿Están preguntando cuánto? No, desde Valdivia, el pastor Miguel Villalobos dice, qué maravillosa bendición. No soy de Rancagua ni de Los Ángeles, pero me alegro por los muchos que les llegará la palabra. Desde Valdivia. Y hay una hermana que yo le estoy preguntando cuál es la ciudad, porque dice, bendito sea Jesús, allí está mi mamá.
Soy María Elena, compañera de milicia hace 15 años. Hay lágrimas en mis ojos. Mi mamá tiene 86 años y vive solita allá. Gracias, Jesús. Entonces no me respondió en cuál de las dos ciudades. Gracias, Señor, por tan maravillosa noticia. Me gozo en mi Padre al pensar que otros llegarán al conocimiento de Dios y otros serán restaurados como lo fui yo cuando entró el ministerio a mi hogar. Respecto a eso quisiera hacer un alcance, hermana María Soledad. Esto que vamos a hacer ahora lo hemos hecho prácticamente por cada una de las emisoras que están en el país. Así es. Al principio, parte el ejemplo cuando la Concepción y Talcahuano nos dan su apoyo para abrir una emisora aquí en Santiago. Así es. Después estas dos permiten abrir en otras dos ciudades más, que fue Viña y La Serena. Serena. Por ahí. Pero históricamente ha sido así. Quienes están proveen para darle algo a otra ciudad. En Rancagua yo no sé si habrán, cuántas personas habrán, pero en Rancagua en este minuto no saben. Pero el país lo sabe. Así es. Yo creo que 50, 60 ciudades a lo largo del país lo saben. Entonces quiero decirles, hermanos, así como hemos llegado a su ciudad, queremos pedirles ahora que ayudemos a que esta palabra llegue a estas dos ciudades. Así como otros hicieron por nosotros, vamos nosotros ahora a hacer algo por otras personas. No sé si esto va a volver a pasar, pero si llegara algo a futuro, también en Rancagua y en Los Ángeles habrán hermanos que participarán para llegar tal vez a otras ciudades. Estoy solamente dando un ejemplo. Así que así como nosotros hemos recibido y de lo que nosotros hemos recibido, también en ese mismo principio damos nuestra manifestación a esta obra de amor para estas dos ciudades. Damos gracias, Señor, porque alguien ofrendó para que esta obra llegara a su ciudad, que usted pueda escuchar tranquilamente y seamos edificados todos. No estamos cobrando porque no tenemos que cobrar, porque la ganancia, lo que se difunde, lo que da, lo que produce la alegría, el confort a nuestras vidas, el que nos levanta, el que nos perdona, el que nos consuela, el que nos alegra, es la palabra. Amén. Y eso nosotros no podemos cobrarlo porque no es nuestro. No somos nosotros los que hacemos eso. Es la obra del amor del Señor en los corazones. Así es. Y que a través de su palabra llega a gran parte del país. Eso es lo que quisiéramos que los hermanos también de Rancagua y de Los Ángeles tengan. Entendemos muy bien que en Rancagua y Los Ángeles hay una innumerable cantidad de iglesias, de congregaciones, que por años han estado trabajando, por años. Sin embargo, el aporte que hace la radio no es un aporte a ninguna iglesia, alguna denominación en particular. Ni una congregación en particular, sino está con los hermanos. En el templo pasamos ¿cuánto? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 horas a la semana. Sin embargo, una herramienta como esta nos permite estar en contacto con nuestra fe, con la obra de nuestra fe, que es la palabra del Señor, que se difunde, que de repente un versículo, una cosita nos llega profundamente. Y eso a través de la, como se usa el dicho, las 24/7. Eso significa, pues, es una forma de decir todo el tiempo. Si usted se desvela en la noche, ahí está, hay palabra. Cualquier cosa que pase en el lugar donde se encuentre, ahí está la palabra, a toda hora. Entonces, ayuda mucho esta herramienta. Por eso no hablamos de que va a ser nunca una congregación, sino acompañamos al pueblo, y cada uno tiene su congregación. Y no les decimos a ellos, cámbiense de congregación a ninguna parte. No vamos a decir eso tampoco. No. Todo lo contrario, les incentivamos a que se congreguen. Que vayan. ¿Ya? Porque ahí es donde está la comunión con el Señor y con los hermanos. Entonces, eso es lo que instamos a hacer.
no a que se cambie de una congregación a otra. Sí. Uh-huh. Y eso es elemental en la circunstancia en que comentamos con ustedes esta noticia, esta decisión ya de eso, de que lo que hacemos es para el Señor. Fuimos llamados por el Señor, separados por Él, equipados por Él, preparados por Él, enseñados por Él. Esto último no hemos terminado de ser enseñados, pero también de lo que por gracia en la Escritura, en la palabra, hemos recibido, también compartimos con nuestros hermanos, y tratamos de ser muy, muy cuidadosos en todo lo que sale a través del Ministerio Armonía, de las ondas de la radio Armonía. No sé si vamos a entrar en un área... ¿En detalle? ¿Vamos a escuchar una alabanza o vamos al tiro con...? ¿Cómo estamos de tiempo, hermana Nancy? ¿Usted para qué? Que continúen, dice, porque están todos ahí conectados también a través de nuestras redes. Eso, se está en directo, así es que... Entremos en el área, chica, entonces. ¿Cuánto? ¿Qué significa en lo económico estas dos emisoras? Significan 280 millones de pesos. Una cifra que no es menor por causa de las ciudades de las que estamos hablando. Rancagua especialmente, o sea, las dos ciudades son consideradas no pobres, están en la otra punta, dentro de las ciudades de mayor comercialización. Rancagua porque está el Teniente, y también nos damos cuenta que hay mucha afinidad con Rancagua por el hecho de que mucha gente de Santiago trabaja en el Teniente, en Rancagua. Muchos santiaguinos se van a Rancagua. En las mañanitas. En las mañanitas. De hecho, nuestro yerno trabaja en Rancagua. No se traslada para allá, su familia nada, pero sí él viaja todos los días. Entonces hay mucho de esto. Y si salen escuchando Armonía de Santiago y pasamos a Angostura, ya nos perdemos. Y la ciudad de Los Ángeles es una ciudad de mucho comercio, pero agrícola. Rancagua es más minería. Los Ángeles es más agricultura. Y tiene mucho campo fértil, muy buena tierra, y está bastante bien utilizado, gran parte del terreno. Entonces también hay un auge económico en la ciudad de Los Ángeles. Tienen esas dos características estas ciudades, por lo tanto tienen su valor adicional. Para el Señor son todas igual en términos de precio, y si Él las valoriza tiene otro valor, otro margen, otra fórmula para evaluarla. Pero en el Estado chileno se valoriza todas las ciudades, lo mismo que La Serena, por ejemplo, Antofagasta, tienen su plus económico. Así es justamente Rancagua con minería y Los Ángeles con agricultura. Ahora, el punto es cómo pagamos estos 280 millones. Hemos hecho un aporte inicial para cerrar una promesa de compraventa, y hemos dado un aporte de 50 millones. La pregunta es ¿de dónde sacamos 50 millones? Considerando los días de gracia han sido bastante difíciles, se han extendido. Eso, María Soledad, hace una complicación y un tema de fe en el Señor. Cuando uno se da cuenta que nos cuesta llegar a nuestras metas, y el Señor viene y te pone Sí, pues. Es que uno piensa que alcanzó la meta, pero el Señor dice, no, falta, la meta está más adelante. Y a veces nos pasa eso, porque pensamos que ya alcanzamos la meta, pero no es eso. No. Y además, decirle a los hermanos que, aunque los días de gracia para nosotros últimamente han sido difíciles, ¿no es cierto? Que este ahorro que tuvimos, que en cierta medida nos obligó el fisco, vamos a decir así, fueron las devoluciones de impuestos que tuvo tanto la Sociedad de Difusión Armonía como tuvo también la Fundación. Entonces, esos dineros quedaron guardados, porque habría que decirle a los hermanos
que estas conversaciones de estas radios que hemos estado viendo, los paquetes que nos ofrecieron y todo eso, más o menos venimos desde por ahí por el mes de marzo, febrero, marzo. Ya. Y nosotros primero no tomábamos decisión, porque veíamos esto que estaba tan difícil, ¿ya? Pero cuando llegan estas devoluciones, lo primero que hicimos, vamos a guardar este dinero, no lo vamos a tocar. Porque lo ideal sería haberlo tocado y que se haya alivianado la carga, ¿no es cierto? Pero no, dijimos lo vamos a dejar aparte. Y con ese dinero que quedó ahí, más un poquito que pusimos, logramos, digamos, juntar este pie de 50 millones. Y ahí pudimos decir sí. Por eso te digo, el fisco nos obliga a ahorrar en ese sentido. Así que... Pero el Señor sabe, María Soledad, Él sabe. Sí. Él planifica, Él el que, no sé, pues desde tiempos mucho antes, Él ya tenía todo esto planificado. Entonces, por eso pudimos hacerlo. Sí, es que en esto yo creo que también, queridos hermanos, de pronto uno pudiera entrar a decir y contar algunos detalles. Pero convengamos también en que el Señor, y en esto, hermana Nancy, y creo que el pastor Rubén hace años atrás también lo dijo, el Señor sabe escoger a los suyos, y cuando ha puesto una persona que con temor y temblor está en las finanzas, que es capaz de decir no cuando van a su oficina, es parte de lo que el Señor también hace. Prepara, capacita, usted lo ha dicho, enseña. Entonces también creemos en esto. En este caso es una hermana en Cristo. Pudo haber sido un varón que hubiese estado ahí también. Pero bueno, el Señor a cada uno pone, a cada uno entrega los dones que son necesarios. Los hombres no ahorran. La gran mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría. Eso sería más exacto. Sí, la gran mayoría. Hay hombres que y la gran mayoría de las mujeres. Sí, pero todas andamos ahí con... Debajo del colchón. Correcto. Mira, me llamó la atención algo. ¿Qué fue el salmo que leímos hoy día? ¿El Salmo 5? 4. ¿El 4? Salmo 4. ¿Ya? Nosotros, no. Sí, internamente. Sí. El Salmo 4. Y creo que equivocadamente leímos el 4 hoy día. Sí, porque íbamos a leer el 5. Hay un versículo ahí, si no me equivoco, es el Salmo 4, versículo 3 por ahí. Sabed, pues, que el Señor ha escogido al piadoso para sí. No es ese el versículo. El Señor oirá cuando yo a Él clamare. A ver, es cortito este salmo, si quieres lo leo entero. No, pero sí. Habla de que... Son 8 versículos que trae el Salmo 4. Se escondió. Pero léelo completo. Aquí está el número 1. Tú me hiciste ensanchar. Sí. Ajá. ¿Cuándo? Mira, léelo. ¿Cuándo me hizo ensanchar? Dice, ¿cuándo? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Pero comienza diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Cuándo uno se ensancha? Humanamente, cuando está bien. Pero cuando está en el Señor, dice que cuando uno está en angustia, es cuando el Señor a uno... Entonces eso vino como respuesta. ¿Cuánto nos ha costado? O sea, no es que la suframos. Sería mal decir que sufrimos. No, pero nos cuesta. O sea, hay una lucha, hay una batalla de un enemigo que está ahí, que está haciendo su pega. Pues, está poniendo tropiezos. Claro, robar, claro. Quitarnos el gozo, robar, quitarnos el aliento. Y eso produce una aflicción, una angustia en nuestra alma. Pero el Salmo dice que en esas circunstancias nos hace ensanchar. Porque vamos a esa palabra cuando dice ensancha tu estaca. Sí, ensancha tu territorio, alarga tu estaca. Corre tu estaca. Sí, corre. Eso es como ensanchar, agranda.
Ahora, esto en una manera figurada también, ¿no? Porque la palabra del Señor está, pero esta obra llamada armonía es la que está ahora disponiendo todo lo que tiene para también bendecir a estos nuestros hermanos en Rancagua y en Los Ángeles. Ahora, ya teníamos la respuesta, hemos hecho una promesa de compraventa, hemos pagado 50 millones que vinieron de ahí, ¿no? De ese ahorro que el fisco nos obliga todos los meses a ir ahorrando. Bueno, las emisoras nos van a entregar aproximadamente a fines de este año y para entonces tendríamos que nosotros pagar otros 50 millones. A ver, espéreme. 50 se dieron por el compromiso de compra. Correcto. ¿Es cierto? Sí. 50. Y de aquí a... a fines de diciembre, por ahí más o menos, va a llegar la escritura definitiva. ¿Ya? Y ahí nosotros deberíamos completar el pie de 100 millones. Ok. Que en total, sí. 100. Pero serían... Y nos quedarían 180. Y nos quedarían 180. ¿Cierto? Ya. Llegando a diciembre, nosotros tenemos más o menos pensado cómo cubrir esos 180 a través de cuotas mensuales que van a extenderse. ¿Eso no se ha conversado todavía o qué? Más o menos. Ya. Porque dependiendo de lo que de lo que se logre. Supongamos que logramos los 50 que ya se pidieron, supongamos que lográramos 60 o 70 más. Claro, ahí va. Va a bajar. Entonces, claro. Eso va a cambiar. De todas maneras, hay una flexibilidad de la que disponemos ya por la confianza que se ha logrado. Es una confianza que el Señor da. Por lo tanto, queda ahí como en stand-by. Si bien es cierto, está escrito algo, pero hay algo de parte de la dirigencia del vendedor que está flexible para nosotros por la forma en que se ha trabajado con ellos, cómo ha sido nuestra respuesta y eso es algo que a ellos les llama la atención. Y es lo que de pronto compartimos aquí, pastor, cuando decimos testimonio delante del Señor, pero también mayormente los de afuera. Y me dio mucho gusto la penúltima vez que anduve por esas oficinas. Me presentaron al contador general y le llamó la atención eso. Cuando me dice gusto de conocerlo, agregó algunas palabras que son fuertemente testimoniales. No quiero decir que nadie paga como nosotros, pero es muy probable que siempre estaban entre ustedes son buenos pagadores. Y es porque siempre el Señor provee y la responsabilidad, Señor, también que tienen los hermanos que nos acompañan. Así es, el compromiso. El compromiso que compañeros de milicia que están ahí, y ellos sienten la responsabilidad. Se esfuerzan, por ejemplo, de que tal día tengo que tener mi ofrenda. La tienen. ¿Por qué? Porque esa misma responsabilidad que Él tiene con nosotros, esa misma responsabilidad se traspasa a la responsabilidad que nosotros tenemos con aquellos que han sido nuestros proveedores y que son nuestros proveedores. Entonces esa sería nuestra forma de pago. Y finalmente, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos y qué significaría esto en cuanto a los días de gracia, entonces, hermana Nancy, en lo que hay que reunir? ¿Qué significaría esto? La idea es comenzar hoy mismo, pero antes de eso, hace poco que compartimos un texto de Tesalonicenses que estábamos viendo ahí. Dice, acordaos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta va a ser una obra de fe, ¿ya? Una obra de amor hacia aquellos que todavía no conocen al Señor también. Así que queremos nosotros partir ya, ¿entiendes? Ahora ya. Y que los hermanos entiendan que primero nosotros necesitamos llegar a nuestro presupuesto. A lo que se reúne mensualmente. Pero no te olvides que ya en este mes bajamos 10 millones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya se pagaron las cuotas anteriores. ¿Ya? Pero vamos a mantener los 10 hasta fin de año para poder... O sea, con eso se cubriría. Entonces nuestros días de gracia van a tener las mismas metas. Sí, no es que vayan a subir. Correcto. Sino se va a mantener la meta. Pero esa es una muy buena noticia, Sí, pues. O sea,
usted, mi hermano, mi hermana, que se comprometió y dijo, ya hermano, yo voy a estar con usted hasta que alcancemos a cubrir y pagar todo esto, estas cuotas. Sigamos adelante. Uh-huh. Bueno, sigamos participando. Claro, y también quizás María Soledad, como una está a cargo de varias cosas en forma interna, yo quisiera comentar esto, quizás no tirándole la oreja a los hermanos, no es mi intención, ¿ya? Pero en el departamento de ofrenda privada, donde los hermanos recaudadores van a buscar las ofrendas a domicilio, ellos últimamente, ya hace como un año ya, que ellos se le han estado disminuyendo, digamos, la cantidad de hermanos que van a buscar las ofrendas a domicilio. Y una de las cosas que a nosotros nos perjudica mucho es saber no contar con algo fijo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Suponte que la meta de los hermanos de ofrenda a domicilio no se puede cumplir, no se cumple, eso significa entonces que hay que cargar los días de gracia para fin de mes, porque no se llegó a la meta. Claro, ¿sí? Claro, sí. Entonces, muchos de los hermanos le han dicho a los recaudadores, no, yo me voy a trasladar a transferencia. O sea, voy a participar a través de una transferencia. Pero digamos que del 100% de los hermanos, yo creo que solo un 20% lo hace, digamos, en forma seria. Y no, es que ya no viene el hermano, entonces yo voy a programar mi transferencia en el banco, cosa que a mí no se me olvide. ¿Por qué razón decimos esto? Porque si nosotros viéramos que hay ese trasvasije que de la ofrenda privada se fue al banco, no llegaríamos a fin de mes diciendo que nos están faltando 38 millones. Claro. ¿Entiendes? Y eso es simplemente porque la persona, yo a veces le digo a los hermanos que tengan paciencia, porque es una forma como de salir del paso del hermano a lo mejor. Quizás en vez de decir, ¿sabes, hermana? Yo no voy a seguir ofrendando, no me voy a trasladar a transferencia. Pero vemos que ese trasvasije no se produce, porque si no llegaríamos a estas cifras tan altas a fin de mes. Es como una forma elegante de decir, no quiero seguir ofrendando. ¿Ya? Porque eso queda solo en el corazón del hermano si quiere seguir o no. Pero insto al hermano que si usted se trasladó, pidió ser desinscrito en la ofrenda privada, pero constantemente usted no lo hace mes a mes, se vuelva a inscribir para que en este tiempo en que necesitamos juntar este pie, seamos constantes. O que lo haga, como decía usted, que con el banco. Claro, una puede inscribir y todos los meses automáticamente se le descuenta. Lo mismo que iba el recaudador, que son transferencias programadas, ya que uno también lo hace. Entonces, así nos ayudaría entonces que cuando lleguen los días de gracia de fin de mes, llegar más cerca de la meta y no estar 3 días, hasta 3 días y medio, porque no digo por el agotamiento interno, sino hay gente que no le gusta escuchar los días de gracia y se descuelgan, como que no quiero saber nada con lo que tiene que ver con dinero. Pero justamente el Señor lo que más habló fue de dinero. Así es. Porque la obra del Señor avanza también. Oraciones, ofrendas, pero también con la obra de nuestra fe. Así es. Así que la obra de nuestra fe también debe ser manifiesta de alguna forma. Bueno, eso. Sí, normalmente nos damos cuenta que muchas personas dejan de escuchar los días de gracia. Sí. Y es porque están haciendo un acto en el que yo estoy en desobediencia. Entonces no te puedo escuchar, María. Porque yo sé que debo ofrendar y el Señor ha tocado mi corazón y me ha hablado y es constante ese llamado al Señor, pero nosotros decimos, hágase tu voluntad, así como en el cielo. Es muy fácil repetir el Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad, así como es. Pero cuando se trata de mí, y sé más todavía cuando se trata de mi bolsillo, es que esos días no te puedo escuchar, María Soledad. Porque está ahí golpeando. Muy fuerte, ¿cierto? Hay una lucha. Sí. Entonces, es una lucha, es una lucha. Por eso últimamente he estado usando la expresión santo ministerio. Porque es algo, si no fuera así, si fuera que yo voy a recibir un viaje a Argentina, por así decirlo, a Mendoza, ya está. Listo, no hay problema.
pero se trata de ofrendar. Y ahí el enemigo pone un monstruo delante de nosotros que nos asusta, que nos da temor, y se crece ese espíritu tacaño. No sé si existe el espíritu de egoísmo. El egoísmo crece, se crece dentro de nosotros. Y cuando decimos, ¿usted ama al Señor? Sí, yo le amo con todo mi corazón. Pero cuando llegan los días de gracia, yo me cambio. No es congruente ese evangelio. Y lamentablemente también esto va en contra, pastor, de aquellos que quizás quisieran acercarse o querer escuchar del Señor, de Dios, porque saben que es una emisora y qué sé yo, que habla de Dios y eso. Pero de pronto dicen, otra vez están en lo mismo. Entonces yo escucho lo que quiero escuchar nomás. Entonces yo escucho una parte del evangelio nomás. Y eso no es de un evangélico. De un cristiano. De un cristiano. No es de cristiano verdadero, como dice un Yo creo que esa sería la mejor expresión. No es de un cristiano verdadero. Hay fallas estructurales en ese corazón. ¿Cuándo partimos? Ahora mismo. Porque esto significa que ya hay que ir juntando días de gracia vamos a tener esa cantidad. Y por otro lado, hemos hablado del día viernes. Sí. El viernes 31. El 31, sí. 31, ¿no? Estamos en agosto. ¿En agosto? No, 30. Viernes 30 va a ser nuestro primer día de gracia. Viernes 30 de agosto. 30 de agosto, para ir, digamos... Y después, por cierto, que continúan los que están ya... los días fijados. 2 y 3 de septiembre. Exacto. Porque además viene septiembre. Sí, septiembre a veces juega en contra. Puede más la carne. Nuestra carne quiere más. Quiere más carne. Y aparte son muy pocos días. Son muy pocos días, son como 23 días nomás. Sí. Y también recordarle a los hermanos que hacen transferencia, que la transferencia tiene que hacerla a la cuenta de la fundación, ¿ya? Puesto que es la fundación que está comprando. De hecho, nos están aquí pidiendo los datitos. Claro. Yo ya estoy para ponerme a responder acá. Entonces, digamos, este esfuerzo de amor o esta obra de fe, de amor, trabajo de amor, sí, va, digamos, en beneficio de los hermanos de Rancagua. Rancagua y Los Ángeles. Hay una hermana, la hermana Jessie. Ustedes yo creo que les suena un poquito su nombre. Ella es de Rancagua. ¿Ya? Pero hasta un buen tiempo, ya no sé cuánto, hermana Jessie querida, pero que está en Concepción. Y yo le decía al hermano Héctor delante, la hermana Jessie ya sabe, ¿no? Entonces dijo, pero le avisé que estuviera pendiente. Bueno, quiero leerle lo que ella comparte. Estaba pendiente. Gloria a Dios. Son 22 años escuchando y ofrendando a nuestra amada Radio Armonía. Nunca perdí la esperanza que llegaran a Rancagua y Los Ángeles. Ustedes sabían, y también el Señor, el anhelo de mi corazón, justo las dos. Dios es fiel. Me avisó mi amigo y hermano Héctor que estuviera atenta a la radio. Y qué bella noticia, amada hermana y pastores. Son años de sembrar. Y hoy veo y seguiré viendo frutos. Amén. Aunque en estos momentos estoy en Concepción, me gozo por ambas ciudades. Rancagua, tierra donde crecí en Cristo, donde ustedes fueron una pieza muy importante. Comenzando a ofrendar con el hermano Luis Agoni, desde que conocí al Señor. Y Los Ángeles, ciudad que me recibirá a partir del próximo año, si Dios así lo permite. Gracias, amados, le escribe una compañera de milicia de muchos años que les ama, la hermana Jessie Jean Barrientos Maranata. Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Increíblemente, en días de gracia, pero cuando estaba el hermano Marco y el abuelito Montero, aprendí lo que era ofrendar. Tenía 3 meses de haber rendido mi vida a Cristo. Lo cuento como testimonio. Un abrazo a todos mis hermanos de Armonía, una obra que hace bien, y tengo ya 5 años en Conce. Hermana Jessie, querida hermana Jessie.
Quiero compartirles también, pastores, yo sé que ustedes al estar en las oficinas no tienen muchas veces la oportunidad de escuchar testimonios. No. Isaura Viviana Esparza Mendoza dice, hace un tiempo vengo orando por la ciudad de Yumbel y Los Ángeles. Está casi al lado. Gloria al que vive por los siglos. Estos son mensajes que están llegando a nuestro Facebook, que está ahí en directo. María Gabriela Inostroza, aleluya, gloria al Señor. Yo estoy en Rancagua y los escucho a través de la aplicación del celular. Ahora podré sintonizar en la radio. Muchas gracias y bendiciones al Señor y a todos los instrumentos que nuestro Dios usa para que sea esto posible. Saludos cordiales y muchas gracias. Y así, ni hablar de todo lo que está aquí en el WhatsApp, que es mucho lo que ha llegado. Y bendecimos al Señor. Ay, estoy viendo aquí a mi hermana de Suecia. A ver, hermana Anita Lindgren. A ver, ¿dónde está? Es que están entrando, pero acá está. Queridos hermanos, muchas gracias por la nítida información de cómo se utiliza la ofrenda para la obra del Señor. A veces me critican por enviar mis ofrendas, pero sé que esta emisora es de bendición a muchos, en especial a mí. Reciban todo mi amor. Nuestra hermana Anita Lindin de Suecia. Y así ya no sé cuántos. Yo escucho, dicen Peralillo. A ver. Hola hermano, sería una bendición maravillosa en Los Ángeles, porque cuando yo vengo donde mis hijos no se escucha. Yo escucho en Peralillo, la de Antuco. Bendiciones hermanos. ¿Peralillo? No me sonaba eso. Por otro lado me sonaba Peralillo. Es que puede ser Peralillo, pero también de esos lugares. ¿Qué está mirando usted ahí, hermana Nancy? A ver, mostremos a la cámara. Yo te traje aquí más o menos la cobertura que va a tener cada emisora, dónde va a llegar. Por ejemplo, aquí está Los Ángeles y va a cubrir todos estos lugares. San José del Biobío, San Cristóbal, Santa Inés, San José de Piriligüe, Bureo, El Aromo, Viequenco, El Olivar, Santa Magdalena, Las Quintas, Los Varones, Santa Clara, Aguas y Arenas. ¡Ay, tremendo! A ver si lo podemos. Ahí, mire, ahí se ve clarito. Ahí lo que está marcado. A ver, ¿lo enderezamos? No, ahí está. No pueden ver los nombres, pero esos son más o menos los que yo les compartí. Y eso es Rancagua. María Soledad, no me muestres la otra hoja. Tiene toda la razón, pastor. Era lo último que tenía que decir. Perdón. Esto tienen que editarlo antes de volver Por favor. Por razones de cortesía, de prudencia. No me lo han pedido, pero siempre ha sido así. No damos la frecuencia de la emisora hasta que nos entregan. Claro. Por cuanto eso puede causar un impacto dentro de lo que ellos hacen en esas ciudades. Así que nos reservamos la frecuencia, ni la señal distintiva tampoco, porque alguien puede saber buscarla. Sí. Esperamos, no por este acto, siempre esperamos que la frecuencia no se filtre para no perjudicar a las personas que hacen la venta, ¿no? Entendiendo que las radios están funcionando y que están con sus publicidades y todo eso, ¿verdad? Y son contratos ahí. Sí. Ya, ahí sí. Ahora sí. Gracias. Está. Ahora sí. Marcelito va a tener trabajo pronto. No me dice que me espere. A ver. Ya. Porque esto es Rancagua. Aquí está. Olivar, Punta de Cortés, El Tropezón. Es para cuando te pregunten, ¿va a llegar a tal parte? Sí, es que alguien estaba preguntando por acá cuál iba a ser, ¿cómo se dice, pastor? La zona de servicio. La zona de servicio. Ya por ahí también se ve. Entendiendo normalmente que la radio se escucha más allá de la zona de servicio, pero no con la intensidad que corresponde. Si no me equivoco, es Requinoa por el sur, en la de Rancagua. Requinoa. Y todo el sector que está ahí, el Olivar. Los escribí anoche, pero ya me olvidé. Bueno. Pero son varios. En Rancagua, la población aproximadamente que se va a cubrir son como 250,000 habitantes. La emisora de Los Ángeles, me parece que son como 110,000 habitantes.
Bueno, toda esa información va a estar, tengo entendido, después, también en un boletín, ¿no? Un boletín que va a salir este mes, justamente hablando de Rancagua y de Los Ángeles. Ok, para todos nuestros amados compañeros de milicia, que esperamos en la gracia del Señor que una vez más digan presente, no a nosotros, sino al Señor. Y tomando juntos esta comisión que tenemos de parte del Señor como iglesia, como pueblo, para llevar adelante su palabra. Si hay alguien que dice, que manda siempre entrega su ofrenda para el servicio al Señor. Si usted va a hacer algo adicional, póngale abajo que Dios bendiga a Los Ángeles o que Dios bendiga. Un poquito para nosotros saber cómo se va a desarrollar, viendo que su corazón está así, como alguien dijo, oro por... Ahora yo también quiero por Los Ángeles porque me voy a ir a vivir allá. Entonces, toda esa información para nosotros es... Entonces, cuando hagan su ofrenda, aprovechen a bendecirla. Dios bendiga a Rancagua o Dios bendiga a Los Ángeles. Que el Señor, más allá de lo que nosotros hagamos, que Él bendiga a esta, y de las cuales, de esa misma bendición, somos parte porque contribuimos, participamos en las labores del reino. Amén, amén. De producción nos envían acá, nuestro hermano Juanito dice, sectores como Codegua, Graneros, Machalí, Lo Miranda, Doñigüe, El Olivar, Los Lirios, Las Bandurrias, El Abra y Requinoa serán cubiertas por esta frecuencia, ahí en Rancagua. Gracias, Señor. Amén, pues. ¿Algo más, pastores? Pastor Mananansi, oración. Sí. ¿Sí? Sí, tenemos para aquí un invitado para orar. Eso es. Vamos a pedir a nuestro pastor Gary que nos acompañe en este momento para cerrar este tiempo de conversación, amados hermanos. Por cierto que vamos a tener mucho para compartir, Pastor Boris, en estos días y desde ya comenzando a participar con nuestras ofrendas al Señor como siempre, pero ahora con esto de saber que nuestros hermanos en Los Ángeles, en Rancagua y todos sus alrededores ahí recibirán también. Y juntos estaremos siendo edificados hasta alcanzar, dice, como dice Efesios, pastor, para alcanzar todos la medida de la fe. ¿Ah? ¿Cómo está, pastor? Qué gusto de tenerlo con nosotros esta hora. Amén, mi hermana. Bien, gracias al Señor. ¿Qué le parece la noticia a usted? Bien, pues... bueno, un llamado a todos los hermanos, los que en esta hora hacer un compromiso por causa de la obra del Señor, más que lo que se ha intentado, ¿cierto? Y se quiere decir, es por la predicación del Evangelio, que el Evangelio, como decía el pastor también, que corre esta palabra por estas ciudades. Sí. Así que es un hermoso desafío para todos en esta hora, así que los que están en la sintonía, los que se les llamó a estar en esta hora, podamos asumir esta responsabilidad. No sé cuántos son los que, ¿cierto?, tener el número, capaz que sean con los pocos, pero desde, yo tengo un tiempo acá ya, ¿cierto? He visto esto, que se han anunciado otras emisoras, algunas con unas cantidades también, unas cantidades mayores, y claro, al principio hay una ansiedad de cómo lo vamos a lograr, pero uno ha visto que se ha logrado, se ha alcanzado, así que eso nos debe dar paz en el Señor. Amén. Se compartía que era una comisión, ¿cierto? Era una necesidad impuesta por el Señor, el sentir que está en todos nosotros, una necesidad de llegar justamente a estas dos ciudades, de llegar con el Evangelio, la necesidad de anunciar el Evangelio. Pablo dice que es una comisión, la comisión que nos ha sido dada. Uno ve que no fue Pablo en esta necesidad predicando puerta por puerta o que fue eso solamente, sino que predicó en la calle un día y después predicó en otra esquina, sino que como una comisión. La palabra ahí es una mayordomía. Realmente somos mayordomos de esta palabra que hemos recibido. Y entonces, en cuanto a la predicación, el mensaje abarca
toda la vida del creyente, de la persona. Sacar adelante la familia, ¿cierto? En el anhelo de ayudar a toda la familia, al que está necesitado, al que está esclavo. Las palabras de la boca del Señor eran justamente como dicen, cuando comienza su ministerio, al que está, a los cojos, a los ciegos, sí, a los pobres, a todos. Y cómo liberarlos de la esclavitud del pecado, de las adicciones, y que sea una tarea que reciba en estas ciudades, una tarea completa de parte del Señor. Amén. El Señor salva, pero la obra salvadora es completa. Abarca espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo también, que Amén. sea presentado irreprensible ante el Señor. Amén. ¿Oramos entonces, pastor? Amén. Damos gracias en esta hora. Sí, pedimos a todos los que están en la sintonía ante el Señor. Nos presentamos ante ti, Padre Celestial. Todos, a lo largo de esta tierra, los que tienen en esta hora, están oyendo estas noticias, Señor, que creemos que es obra tuya, que son obras puertas que tú has abierto, Señor, tanto que se ha orado por estas ciudades, y que en este tiempo, Señor, el tiempo que tú has señalado, se han abierto estas posibilidades de llegar con tu evangelio, Sí, Señor. Sí, Señor. Hemos confesado tantas veces que esta buena noticia para Rancagua, esta buena noticia para Los Ángeles, esta buena noticia para los que están en necesidad. No hay otra noticia que el evangelio de nuestro Señor Así Jesucristo. Es, Señor. Amén. Señor, ayúdanos a ser fieles en cuanto a la palabra que compartiremos, la palabra que entregaremos. Señor, a ser fieles en entregar esta palabra pura, este evangelio, que sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, los que tenemos la responsabilidad de compartir de tu palabra, Señor, para que podamos alimentar a un pueblo, a una ciudad, a ciudades que, Señor, a lo largo de este país hemos visto que tienen tanta necesidad. La respuesta para esta nación, la respuesta para el hombre, no es otra que el evangelio del Señor, no es otra que la palabra de Cristo. Te pedimos, Señor, por los habitantes de estas ciudades. Sí, Señor. Señor, como una tierra que está preparada, es el momento para recibir esta semilla. Sí. Pedimos, Señor, que esté preparado el corazón, que no venga el maligno y les arrebate esta palabra, no vengan las aves y se coman las semillas, sino que Rancagua y Los Ángeles sean ciudades preparadas, así una sea, tierra Señor, preparada, sí, que dé fruto para ti, Señor. Sí, Señor. La casa del Señor sea edificada. Pedimos así por sea. Los hermanos que están en Rancagua, que sean abiertos sus corazones también a esta posibilidad de llegar a tanto lugar, Señor, alejado, tanto rincón, que a veces es tan difícil que alguien se acerque con una palabra. Pedimos, Señor, en esta hora toda la situación adversa, Señor, que se manifestarán. También creemos que la gracia tuya, el poder tuyo, sí, Señor, se manifestará grandemente. Que hayan verdaderos milagros, Señor, en Rancagua, Señor. En Los Ángeles. Se manifiesten, Señor, el poder tuyo sobre cada familia dividida, cada familia que está desintegrada, Señor. Pedimos que se manifieste y haya fruto para ti, Señor. En el nombre de Jesucristo. En nuestros corazones, Señor, que podamos tener paz, que es tu obra, Señor. Eres tú quien lleva la obra adelante. Eres tú quien edifica, Señor. Y creemos que si estamos bajo esta palabra del Evangelio, Señor, todas las cosas en lo económico quedarán sujetas, Señor. Que podamos tener esa paz, Señor, que solamente la encontramos en tu presencia. Señor, te pedimos tu gracia, tu sabiduría para llevar adelante este proyecto, Señor, esta obra. Pedimos, Señor, tu gracia sobre los que dirigen,
los que están al frente, Señor, que con sabiduría de tu Espíritu, Señor, cada cosa que hagamos, la hagamos en tu nombre, dando siempre gracias a ti, al Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, estas palabras que se han hablado, que en esta hora delante de tu presencia, Señor, ante ti, ante tu trono, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.